¿Quién cree que está detrás? ¿Sospecha usted? ¿Quién cree que está detrás de todo lo que es, de todo este proceso enturbiado? No tengo la menor duda. El fujimorismo con Montesinos tienen hoy día una gran complicidad. Montesinos sale los fines de semana a ciertas instituciones con la excusa de curarse, pero coordina todo. Ya lo encontré, la madeja. ¿Quién fue el que produjo? No es coincidencia. Comienza esto y ahora quieren resolverlo cuando estamos a puertas del proceso electoral. Vladimiro Montesinos y Fujimori siguen operando. Entiendan bien eso. Keiko Fujimori sería terrible si es que llega a ser presidenta de la República. ¿Con las firmas encuestadoras había algún vínculo? Yo ya he depuesto sobre ese tema, no quisiera mencionar, No, pero hay dos claro. encuestadoras que sí han tenido, una de ellas es la de Gato. O sea, han tenido... Sí. No, ya díganos la otra para no estar adivinando. Muerto por mí, muerto por mí. ¿Cuál es la otra? La CPI. Y CPI. ¿Qué significa Se les que...? paga mensualmente dinero. Ya, o sea, y ellos votaban sesgadamente. Bueno, no sesgadamente, pero acuérdense que hay el más o menos 5. Y el más o menos 5 significa que antes de que salga la encuesta venía mi Fujimori mirada y decía, póngale acá, quítale aquí, póngale 3, póngale 2. Y eso se traduce en algunas personas, Datum y Claro, Datum, CPI. Manuel Torrado es el dueño de Datum, se le paga $30.000. Mensuales. ¿Sí? Y en el otro caso, Saavedra de CPI, ¿cuánto se le paga $20.000 por cada encuesta. por cada encuesta? Las encuestadoras del poder fáctico y con pasado siniestro esperan que los electores no se acuerden cuál es su verdadera historia. Las encuestadoras del poder fáctico y... En los últimos días, estas encuestadoras se han paseado por todos los medios de información presentando los resultados de sus predicciones, las mismas que son tomadas por los periodistas del poder fáctico como verdades incuestionables. Sin embargo, ¿quiénes son los dueños de estas empresas? ¿Qué intereses representan? ¿Y cuál es su historia? De acuerdo al mismísimo Vladimiro Montesinos, la empresa Datum cobraba $30.000 mensuales por manipular los resultados de sus encuestas para favorecer la reelección del hoy sentenciado Alberto Fujimori. De acuerdo a lo dicho por el ex asesor, CPI también cobraba $20.000 por presentar y difundir encuestas amañadas. De hecho, el fiscal Óscar Ceballos, después de una investigación de 4 años, pidió que sus propietarios, Manuel Torrado y Manuel Saavedra, fueran sentenciados a 8 años de prisión. Tras la caída del régimen fujimontesinista, el Congreso determinó que Ipsos Apoyo, a través de Alfredo Torres Guzmán, tuvo un claro vínculo con Vladimiro Montesinos. De hecho, el periodista Fabián Salazar afirmó tener un video en el que se ve a Montesinos reunido con Alfredo Torres en la salita del CIN, recibiendo dinero. La acusación le costó que un grupo de agentes del servicio de inteligencia apareciera en su oficina. Lo torturaron cortándole un brazo y se llevaron las pruebas que tenía. Una historia más que tenebrosa. Pero sin importarles este siniestro pasado, las encuestadoras se pasean por todos los medios del poder fáctico, dando como ganadora a la hija de su antiguo socio, la ex primera dama fujimontesinista, Keiko Fujimori. Y hacerse creíbles intentan vender una nueva imagen. Por ejemplo, esta es Surpi Torrado, hija de Manuel Torrado, y se presenta como el nuevo rostro de Datum. Muchos electores creen
que con esta cara se pretende maquillar una siniestra historia llena de manipulaciones. Bueno, lo que hemos visto, Montesino decía, señores, a Datum le pagaba yo $30.000 mensuales, a CPI le pagaba yo $20.000, no mensual, por cada informe que traía y manipulaba. Es más, Montesino dice, Fujimori iba y decía, a ver, ¿qué encuesta vas a publicar? No, súbele este, bájale al otro, versión del mismo Montesino. Nadie en este país, ningún ciudadano con dos dedos de frente, sentido común, tino, congruencia, debería de creer en los resultados de estas encuestas, pues ya sabemos cómo operan y qué rol cumplen en los comicios electorales, y menos si han sido contratadas por algún grupo que gestiona casi todos los medios de comunicación del país. Voy a hablar de dos hechos. Este tema del reclutamiento de los tránsfugas, el pago de fondos para los objetivos de la reelección, etcétera, estamos hablando del periodo 2000, o sea, 99-2000. Pero el objetivo político, o lo que se llama en el derecho de liter y crímenes, empieza con la ley de la interpretación auténtica. Usted lo sabe perfectamente que ahí se manifiesta una voluntad política de gobierno, una voluntad de Estado. Ahí empieza todo el proceso del escenario. Entonces, para lograr ese escenario, instituciones fundamentales eran el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque tenían sus representantes ahí. Entonces, quiero hablar ahora del tema del proceso electoral del año 2000. El Día de los Inocentes, el señor Fujimori sale con su letrerito y dice, sí, Perú 2000. Entonces dijo, voy a tomarles el pelo, dijo, y se inscribe. Y se produce el tema de las tachas. Produce el tema de las tachas a la candidatura por las agrupaciones políticas, el señor Flores Arao, la señora Flores Nano, en fin, una serie de personas formalizan las tachas a esas candidaturas. Yo voy a hacer entrega acá de la resolución del jurado. Y hay dos articulaciones. Voy a hablarle ahora como abogado, usted me va a entender perfectamente como letrado, que es, hay las tachas y hay las nulidades. O sea, son dos articulaciones, pero el jurado resuelve una sola resolución las dos articulaciones. O sea, la fase resolutiva tiene una primera fase resolutiva, un primer artículo y un segundo artículo. La digresión consiste en lo siguiente: cuando el Foro Democrático presenta la iniciativa para hacer el tema del referéndum, se presenta un primer obstáculo al objetivo político de gobierno. Y ese primer obstáculo al objetivo político de gobierno significaba que iban a recolectar 1,5 millones de firmas que establece el porcentaje de la ley de participación ciudadana, y la OMPE tenía que hacer la verificación. Si se hacía la verificación, entonces se procedía al tema del referéndum como establece el tema de la ley. Entonces, tenía que hacerse todo un trabajo para evitar que eso lograra esa finalidad. Entonces, ¿cómo fue la mecánica? La mecánica fue muy sencilla. La OMPE recepciona los documentos, le hacen el pedido para los planillones, y cuando culminan le piden la verificación, y la OMPE agarra y eleva lo de la materia al jurado de elecciones para no hacer el tema de la verificación. Ya para esto se había hecho un trabajo de inteligencia de otra naturaleza, que lo contaré en otra oportunidad, sobre los miembros del jurado del 98, cómo fue la mecánica para que la Corte Suprema designara al representante del Poder ante el jurado. Lo mismo el tema del Ministerio Público, y entonces ahí teníamos asegurados los 2 votos, porque acuérdense que la ley se estableció que para que haya talles eran 3 votos, o sea, si no había 3 votos y habían 2 seguros, entonces era imposible. Pero el presidente Fujimori, que era una persona muy exigente, me dijo, no, yo quiero la unanimidad y usted tiene que hacer la operación para lograr la unanimidad. Entonces los 5 miembros que recepcionaron el año 98 de la OMPE los planillones, ponen una resolución coordinada con quien habla y obviamente con el presidente, y la remiten al Congreso para que el Congreso se someta al requisito de los famosos 57 votos, que si no se lograba no pasaba. Entonces efectivamente no se logró los 57 votos y no se produjo el efecto deseado. Entonces el Congreso devolvió al jurado, y el jurado puso una resolución y desestimó el tema del referéndum. Ese fue un trabajo especial que yo hice cuando era presidente el doctor Serpa,
y lo integraban el jurado el señor Bringas. No estaba Limpio Montes de Oca porque Limpio Montes de Oca es nombrado el reemplazo, o sea, se hizo una aposta para que sepa pasar a la fase del referéndum. Y como cumplía los 70 años tenía que dejar el jurado, entonces él se iba en el mes de octubre del 99, entonces ya no se cargaba como imagen con el tema de la elección, porque él era un presidente en el tema del referéndum, entonces no era conveniente, entonces se analizó para que el reemplazante, o sea, el primer suplente fuera Limpio Montes de Oca, vocal titular, de manera tal que cuando cumplía ser para los 70 regresaba a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema puede estar hasta los 75, y el Limpio Montes de Oca tuviera la posta estando. Nosotros, como miembro del jurado, Ramiro de Valdivia Cano, paisano arequipeño, Walter Hernández Canelo, Carlos Bringas y Rómulo Muñoz Arce, y en esa época el doctor Certo. Entonces, ahí se logró el objetivo para que el jurado emitiera la resolución elevándolo de la materia al Congreso. Y en esa operación yo narro mi instructiva, cómo es que coordino con el señor Hoyguay para que 3 congresistas no den el quórum, la señora Susi Díaz, el señor Sixia y un congresista cuyo nombre no recuerdo en este momento, a quien se le tuvo que comprar un inmueble por $120.000. Perdón, este congresista cuyo nombre usted no recuerda... Si tuviera la relación de los congresistas de la época, sí lo identificaría. ¿Podría ser el congresista Chu Medis? Exactamente, él es Chu Medis. Gracias. La señora Arce sabía porque ella es la que le pagaba al señor Coibal $30.000. Es exactamente Chu Medis. Lo ratifico. Bueno, entonces, esto es a grandes rasgos para después entrar al tema electoral, pero ahora vayamos al tema de las tachas interpuestas en el mes de diciembre. Entonces, señor presidente, yo había hecho ya un trabajo de reclutamiento a los miembros del jurado, no el 2000, el trabajo lo había hecho en el 98, o sea, ya tenía un manejo como oficial del caso de los miembros del jurado. Entonces, cuando se pone en el tema de las tachas, y estaba el asunto un poco, el escenario político un poco efervescente y el jurado tenía que resolver, por eso que Fujimori se inscribe el día 28 para que la resolución salga el 31, de verdad tal que el día primero la gente está con el año nuevo, no se va a dar cuenta que salió la resolución del jurado. Entonces yo convoco al Servicio de Inteligencia Nacional a fines del año, antes de la resolución, a los 4 miembros del jurado, que son el presidente Limpio Montes de Oca, Walter Hernández Canelo, Limpio Montes de Oca presidente, Walter Hernández Canelo, Carlos Bringas y Ramiro de Valdivia Cano, hoy vocal de la Corte Suprema y próximo a ser jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. El señor estuvo en mi oficina del Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Y aquí qué pasó? Estaban también los 3 comandantes generales de la Fuerza Armada Villanueva, el general Bello, el almirante Bárcena y el general Lianderas. Y en mi equipo, con los miembros del jurado conmigo, en la oficina que quedaba al frente de la oficina donde estábamos reunidos, estaba el ministro de Justicia Alberto Bustamante de la UNE, con el congresista Jorge Trilli Montero, quienes redactaron la resolución que publicó el jurado nacional de elecciones, y se va a alcanzar acá, que salió en el peruano. Señor presidente, ellos hicieron el proyecto de resolución con correcciones más o menos. Yo no tuve tiempo en esa redacción porque estaba en la conversación con ellos, pero en la oficina estaba el doctor Bustamante, quienes me hicieron el proyecto y no sabían lo del jurado, que se encontraban ahí el ministro de Justicia y el congresista Treyes, que eran abogados los dos. El objetivo era que las tachas no prosperaran y la misión se cumplió. El señor Fujimori no descansó hasta que yo no le alcancé la resolución y le di cuenta que había cumplido la misión, que había salido por unanimidad el tema de las tachas, improcedente. ¿Qué opinión tiene respecto a las expresiones de Alejandro Toledo, en el sentido que él dijo inicialmente que iba a desconocer los resultados de OMPE si es que estos no implicaban la realización de una segunda vuelta? Con la cifra que usted ha dado, con la variación máxima que pueda alcanzar de acuerdo a su informe, prácticamente se estaría hablando de una segunda vuelta. ¿Qué opina respecto a esas expresiones iniciales y qué es lo que puede ocurrir ahora sobre su análisis? Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Yo no hago opiniones políticas ni comento sobre los candidatos. Si quiere, no, yo no opino sobre eso. Bueno, muchas gracias. Ingeniero.
que esta institución no ha querido asegurar por él mismo la eventualidad de una segunda vuelta electoral. Estas han sido las noticias desde la OMPE en San Miguel. Adelante ustedes. Yo me tuve que ir a la OMPE, a ese local en Maranga, y vivir 7 días y poner todo el centro de cómputo ahí a nivel nacional. Tuve que ir yo y durante 7 días he vivido esa noche allí en forma clandestina, con conocimiento de Fujimori, con conocimiento de los 5 miembros del jurado, con conocimiento de los comandantes generales. He tenido que vivir ahí en la OMPE para que ese segundo resultado fuera positivo